proyectos ya certificados LEED y Gold Silver. Así que muchísimas gracias, Vero, por acompañarnos el día de hoy en este segmento del Consejo de Construyendo Verde y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por darme este espacio. Una de las cosas muy importantes que hace el CES es el tema de difusión de conocimiento y sobre todo el impulsar las prácticas sostenibles en el segmento de la construcción y del desarrollo de edificios en el país. Así que gracias a los que están presentes. Espero que la charla de hoy sea de su agrado. Ahorita les voy a presentar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ya, está bien, ahí estamos viendo, ¿Sí? Vero. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué transparencia? ¿Y por qué empezamos con un tema de transparencia como el camino hacia la sostenibilidad? Como han escuchado esto, seguramente en cada charla, en cada webinar al que asisten, toda la información que recibimos día y noche ahora, el segmento de la construcción es responsable del 40% de las emisiones globales de CO2. No solo el segmento de la construcción, los edificios como tal. Los gases de efecto invernadero que generamos vienen de los edificios, tanto por el consumo de energía, por ejemplo, para todo lo que son los sistemas dentro de un edificio, el aire acondicionado, calefacción, iluminación, hasta el bombeo de agua, el transporte incluso de los usuarios, el manejo de desechos, etcétera. Cada proceso dentro de la edificación contribuye a ese uso de energía y esas emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Y obviamente eso tiene consecuencias graves para el planeta y para nuestra salud. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que los espacios construidos, que son base necesaria para toda actividad económica humana, no estén trabajando en contra nuestro, sino en nuestro beneficio y fomentando el bienestar y el cuidado del planeta? Y ahí es donde entra el tema de la construcción sustentable, que es un proceso de mejora continua. La construcción sustentable se diferencia de la construcción tradicional en el sentido de que son edificios que están preocupados por el impacto que tienen en el entorno, están preocupados por reducir el consumo de recursos, por buscar ciclos cerrados y ciclos completos dentro de las cadenas y dentro de su operación, considerando que un edificio tal vez dura 1 año o 2 en construirse, pero tiene tal vez 60 a 100 años de operación. Entonces, cualquier decisión que se tome en el proceso desde el diseño y la ejecución de una obra repercute en 100 años en el consumo de ese edificio de recursos y lo que éste genera hacia el entorno. Y entonces hablamos de que la arquitectura sustentable es un proceso de mejora continua, porque ese es el objetivo. Buscar que los edificios vayan incorporando mejores prácticas, que el día de hoy lo que es mejores prácticas, en 5 años ya será práctica común y habrán eficiencias mayores a las que debamos llegar o nuevas tecnologías que podamos incorporar para que los niveles de desempeño sean cada vez más altos. Esta es la clave para lograr que nos lleguemos a un futuro en el que los edificios no emitan, sino que puedan servir como recipientes de carbono para ayudar al tema de mitigación del calentamiento global. Entonces, podemos crear no solo edificaciones que trabajen a nuestro favor, sino crear comunidades más vitales, espacios interiores que sean mucho más saludables para los usuarios y sobre todo fomentar y de algún modo incentivar esa conexión que en algunos sitios urbanos se ha perdido, de la conexión del espacio construido con el espacio natural. Y entonces nos esforzamos en este movimiento por lograr un cambio permanente. Estas prácticas predominantes de diseño, en planificación, construcción, que dé como resultado entornos mucho más sostenibles. Y al construir de forma sostenible, obviamente reducimos el daño ambiental, mejoramos la salud. Como dato, que es algo que comparto siempre un poco para entender cuál es el impacto de diseñar los edificios de forma correcta, pensando en su operación a largo plazo. Un estudio del New Building Institute en Estados Unidos analizó distintos edificios de la Administración de Servicios Generales del gobierno americano y en ese portafolio vieron que los edificios tenían un 24% de reducciones.
En el caso, por ejemplo, de uso de energía, del 24 al 26, la satisfacción de los ocupantes se incrementaba porque el momento que estoy en un espacio sano tengo menos índices de enfermedad y de ausentismo. Los costos de mantenimiento también bajan porque al ser edificios que están preocupados en reducir su huella y su impacto, se preocupan desde la materialidad hasta los sistemas y cómo estos pueden ser más eficientes, y eso va también a un tema de mantenimiento a largo plazo. Entonces, esos costos también de mantenimiento bajan y sobre todo las emisiones, como pueden ver aquí, se reducían en un 33%. Imagínense con el impacto del segmento de la construcción, si lográramos que cada edificación cumpla con parámetros sostenibles, lograríamos una reducción importante. No quiere decir que nos va a llegar a ponernos fuera de peligro del incremento de temperaturas, pero sí sería una contribución muy importante a lograr que nuestro estándar de vida se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y aquí viene la importancia y por qué topo el tema de transparencia como este concepto principal que les mencionaba ahorita. Cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo por lograr que todos los edificios tengan el menor impacto posible, necesitamos que esas estadísticas o esos procesos tengan datos reales y medibles y confirmar que efectivamente en el proceso todo el esfuerzo que estamos haciendo, tanto económico como técnico y de planificación, de resultados que nosotros podamos medir y visibilizar de algún modo. Y aquí es donde viene el tema de la diferenciación frente a un edificio que esté efectivamente cumpliendo con procesos de este tipo versus un edificio que usa nada más el tema de la construcción sostenible como una práctica para un mercadeo verde. Y justamente aquí viene el tema de transparencia. ¿Cómo diferenciamos los edificios que efectivamente están cumpliendo con criterios que ha podido verificarse por tercera parte versus un edificio que está simplemente diciendo que está logrando ciertos beneficios ambientales sin información o data que pueda ser verificable? A esto se le conoce como greenwashing. Puede uno tener las mejores intenciones y tratar de incorporar sistemas, mientras eso no esté validado por una tercera parte que permita tener data verificable y que haga que toda la información sea transparente, sigue siendo una forma de lavado verde o de mercadeo verde. ¿Y cuál es el problema con esto? Si a la final pueden pensar, esto igual está fomentando prácticas más sostenibles, así esté validado o no. El problema es que en los edificios en los que eso no está validado, ese esfuerzo por reducir, por ejemplo, emisiones o reducir consumo de energía o de agua, puede simplemente quedarse en eso, un comentario o un objetivo, pero que no se está logrando. Y eso a la final sí impacta en todo el sector de la construcción, cuando tenemos edificios que buscamos que estén siempre elevando esa vara de comportamiento y de rendimiento. Es como que, por ejemplo, nosotros estamos tratando de tener una dieta saludable para mejorar nuestro sistema inmunológico, para mejorar nuestra salud. A la final, si es que yo tengo las mejores intenciones, pero no estoy realmente midiendo si es que estoy consumiendo más grasa o más azúcar, o si estoy reduciendo el factor de grasa o de azúcar que estoy ingiriendo en el sistema, poco voy a poder realmente saber si es que esas estrategias que he asumido en mi dieta me están ayudando o no a mejorar mi salud. Lo mismo pasa con los edificios. Y aquí es donde quiero topar el tema de las herramientas que existen hoy en día para poder hacer este proceso de validación, verificación de tercera parte, que a la final a nosotros como promotores, constructores, arquitectos, etcétera, o comunidad en general, nos sirve justamente para darnos el tiempo, tomar la información y poder saber si efectivamente estamos encaminados por un buen sendero o no, o qué actividades o qué cosas tengo que implementar para poder ver la información de forma transparente y tomar medidas efectivas. Y todos estos sistemas de certificación o de evaluación ambiental, incluso el diseño sostenible como tal, lo que buscan es este objetivo de triple resultado, buscar que el entorno construido tenga el menor impacto, tanto económico, ambiental y social. Esto es importante topar porque no podemos pensar en una construcción sostenible o en sistemas que estén fomentando o validando construcciones sostenibles si no están midiendo todos estos parámetros.
Por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo, un edificio que es energéticamente eficiente, ¿verdad? Va a ahorrar el consumo de energía, va a ahorrar emisiones, pero por ahorrar ese dinero, a lo mejor está descuidando el tema de ventilación natural o la calidad de iluminación dentro de los espacios por tratar de tener una menor carga térmica, por ejemplo. Entonces, estoy trabajando en el aspecto económico, más o menos en el aspecto ambiental, pero estoy dejando de lado una parte social que es el cuidado de las personas que están ocupando un espacio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un edificio que está ocupando un material que tal vez se fabrica con una huella de carbono muy baja, pero eso a la final me toca traerlo desde China, por ejemplo. Entonces, de esa huella de traer ese producto, o peor aún, está elaborado en fábricas donde no se respeta, por ejemplo, las condiciones del trabajador o la salud del trabajador. Entonces, no puedo estar hablando de un beneficio ambiental y económico si he dejado de lado la responsabilidad social. Entonces, es importante entenderlo desde este punto de vista global, de buscar siempre este triple impacto de ambiental, económico y social. Tampoco es bueno pensar en soluciones ambientales y sociales que a la larga tampoco puedan ser ejecutables o escalables por un impacto económico tanto a los usuarios como a la comunidad. Entonces, solo quiero dejarles ver que estas tres partes tienen que estar completamente alineadas y tienen que trabajar todas las estrategias de diseño ambiental, arquitectura sostenible, construcción sostenible y las herramientas que permiten también hacer esta validación hacia ese punto. Y esto también parte desde el diseño integrado. ¿Y por qué estoy hablando ahorita de diseño integrado cuando les digo hablar del tema de transparencia? Porque nosotros cuando estamos diseñando un espacio, un edificio, cuando estamos construyendo un edificio, tenemos que pensar que todos los componentes del edificio, desde la etapa temprana, donde se está haciendo una selección de sitio, dónde voy a ubicar mi edificio, cómo lo voy a conectar con el entorno, hasta la definición del sistema de aire acondicionado que voy a usar o el tipo de luminaria, todo esto está integrado. Todo nace primero de establecer unos objetivos, por decirlo así, ambientales que yo quiero buscar con mi edificio. ¿Ok? Reducir la huella, reducir el impacto y de ahí se desencadenan toda una serie de decisiones que yo tengo que tomar a lo largo del proceso, las cuales las voy nutriendo y las voy trabajando en todo el proceso y retroalimentando con la información de los demás sistemas. Aquí es donde viene, por ejemplo, también el trabajo de equipos multidisciplinarios, donde nuevamente el tema de la transparencia nos permite trabajar de forma directa con todos los profesionales involucrados en un proyecto para saber, por ejemplo, las decisiones que puede tomar el arquitecto en la definición de un espacio, en su envolvente, etcétera, puedan alimentarse de la información que me puede dar, por ejemplo, un ingeniero mecánico, el ingeniero de iluminación, el ingeniero sanitario, sobre las estrategias que tendría que ir incorporando para que todo funcione concatenadamente. El diseño integrado es clave para lograr que todas estas estrategias se puedan implementar y esto va mucho más allá de los costos iniciales. Esto busca, obviamente, beneficios a largo plazo. Estamos buscando como objetivo la reducción del impacto de un edificio durante su proceso de operación. Y este proceso integrado permite reducir esos problemas o esas interferencias que se pueden presentar. Si yo no tomo en cuenta algunos requerimientos para el tema, por ejemplo, de calidad de aire y ventilación, a la larga, posteriormente, en un proceso ya avanzado de diseño arquitectónico, me va a tocar hacer cambios costosos y que consumen tiempo para poder adaptar ese edificio a las instalaciones nuevas que no me percaté que teníamos que incorporar desde un principio para cumplir con ciertos parámetros, por ejemplo, de calidad de aire para los usuarios. Entonces, el trabajar de una forma integrada con todos los profesionales y considerando todas las estrategias o los objetivos ambientales es lo que va a permitir que un proceso de este tipo sea beneficioso. Y la transparencia, sobre todo, nos va a permitir compartir esa información de forma clara entre todos los profesionales para cumplir estos objetivos. Y aquí viene un poco el tema de cómo medimos ese triple impacto que estamos buscando. Si el objetivo de la construcción sostenible es mejorar las condiciones de una edificación, reduciendo su huella al máximo, ¿cuál tiene que ser la métrica? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que usar para garantizar que esos procesos se están cumpliendo y que no quedan simplemente en un ejercicio académico o una declaración teórica sobre lo que estoy buscando?
Y en este caso estamos viendo el desarrollo de distintas métricas que están incorporando todo lo que son estas externalidades negativas, ¿no? El impacto que un edificio puede tener en el consumo de agua y la descarga de agua residual, el impacto que tiene en el consumo de energía y sus emisiones, en el consumo de materiales y los desechos que genera. Entonces, tenemos que hablar de nuevas métricas. Esto no se puede definir por un tema netamente económico, de costo, etcétera. Tiene que haber otras métricas que nos permitan tomar en cuenta estas externalidades más allá simplemente de lo que hemos manejado usualmente como en el proceso de construcción. Y entonces, si es que estamos empezando a cuantificar el impacto de una edificación y las externalidades, tengo que tener métricas ambientales. Tengo que tener métricas que me permitan saber el tema de consumo de recursos, por ejemplo, pero no dejar de lado también indicadores de temas sociales y de salud pública. Y entonces ahí es donde nacen o surgen todas estas herramientas de certificación ambiental de edificios que nos permiten poner estas métricas en sistemas que son directamente aplicables, que me permiten validar información de forma inmediata y me permiten también poder ver el impacto real que voy a tener. En un inicio, estos sistemas ambientales estaban midiendo cosas directamente medibles, el consumo de energía, de agua, generación de desechos. Luego, poco a poco, estas métricas se han ido ampliando y los sistemas de hoy en día tienen segmentos igual de importantes en temas relacionados, por ejemplo, a la justicia social, sobre temas de equidad en el proceso constructivo y en los usuarios, el impacto que voy a tener en un entorno, temas de salud pública a través de la calidad de los espacios. Entonces, ahora ya no basta simplemente con tener pocas emisiones o un menor consumo de energía. Ahora hay que demostrar que estos edificios también no impactan de forma negativa en el componente social. Y eso obviamente el hacer que los edificios sean más saludables, más cómodos, propicios para la productividad de los ocupantes, tiene muchísima importancia si consideramos que nosotros pasamos el 90% del tiempo en interiores. Entonces, quisiéramos estar en edificios donde podemos vivir, trabajar, estudiar y hacer todas nuestras actividades de forma sana, en un entorno que fomente nuestra salud. Y algunos de los sistemas de evaluación ambiental de edificios, muchos de estos ustedes capaz los conocen. Hay otros sistemas más antiguos como Green Globes, hay sistemas específicos para cada país en Europa. Estos son los sistemas de mayor conocimiento y mayor uso, digamos, a nivel mundial. Está BREEAM, el sistema británico. Living Building Challenge es un sistema bastante restrictivo y con mucho peso en el componente social y de salud. WELL también, Passive House, que se aplica específicamente a temas de vivienda pasiva. En el caso de True, temas de desecho, Fitwel, temas de bienestar. Edge y LEED, que son sistemas que están tratando de medir estos componentes. LEED siendo uno un poco más completo, donde tengo no solo el tema de medición de recursos y de impacto, sino también toda la parte de calidad ambiental y social. Les comparto este cuadro, me lo pasó Stephen Forneris de Perkins Eastman. Le pedí que me lo comparta y que me permita compartir esto con ustedes hoy, porque es una comparación bastante amplia de todos estos sistemas y muchos otros que no mencioné en el slide anterior, donde podemos ver todos estos parámetros que los sistemas de certificación están midiendo. La relación con el entorno, el consumo de agua, de energía, de materiales, la calidad ambiental, la salud y bienestar, y el impacto con la comunidad. Estos, como ven, son parámetros que ya están tratando de incorporar el tema de triple análisis, es decir, la parte ambiental, económica y social. Y bueno, en el caso de LEED, que es el sistema que nosotros manejamos aquí principalmente, y otros sistemas, obviamente, permiten que los edificios verdes prueben su enorme potencial para mitigar el cambio climático, y lo hacen a través de este enfoque holístico que permite no solo enfocarse en eficiencia, sino también en sustentabilidad y en todo el proceso de relación con el entorno natural y relación con la actividad humana. Va mucho más allá de reducir el consumo de energía y recursos. Nos permite buscar estrategias que les generen un ciclo positivo a los edificios a lo largo del proceso constructivo, pero sobre todo a lo largo de la operación. Entonces, estos sistemas, más que una restricción, más que una imposición un poco compleja,
tienen que visualizarse como una guía concisa, muy clara, que nos permite identificar e implementar soluciones y estrategias ambientales. Es decir, si yo igual no voy a certificar un edificio, podría muy bien tomar estos sistemas como una guía para incorporar estas prácticas desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento. Ahora, ahí viene el tema. Si es que tomo estos criterios o parámetros para incorporarlos como una construcción sostenible, de una vez hago el proceso de certificación para que exista esa transparencia y exista una validación de un tercero que dice, sí, efectivamente, este edificio está cumpliendo con estos parámetros y este es el resultado que tienes por la operación de un edificio en esas condiciones. Y ahorita voy a pasar, por el tiempo voy a ir muy rápido a los 3 puntos principales que son cosas que nosotros podemos medir. El tema de recursos. Netamente me voy a enfocar en el tema de energía, agua, materiales y desechos, que son las cosas que son parámetros medibles. Y estos son justamente los parámetros que me permiten conversar con ustedes hoy día sobre el tema de transparencia. Cómo los sistemas de certificación y esa transparencia en tener que dar toda mi información, sea buena o mala. Si yo he tenido un buen rendimiento o malo, esa transparencia es la que permite que el resto de la comunidad y el resto del segmento de construcción pueda ver cuáles estrategias son las que funcionan o no. Si no existiera esa transparencia, se podrían estar implementando estrategias en otros edificios porque alguien dijo que la implementó, pero no se pudo comprobar si fue negativo o positivo y a la final estaríamos quitando el esfuerzo o el peso de estrategias que realmente están logrando una reducción de emisiones o una eficiencia. En el caso de energía, por ejemplo, aquí hablamos ya no solo de un tema de convencimiento ambiental, de que tenemos que reducir nuestro impacto y nuestra huella. Esto se ha convertido en una cuestión económica crítica y de máxima importancia en todos los países para la formulación de políticas públicas. Basta ver lo que está pasando en Ecuador. Cambio climático, no podemos tener la misma producción que teníamos a través de nuestros sistemas hidroeléctricos. Eso nos genera una producción menor de energía, cortes de energía. Entonces, obviamente, esto ya se vuelve una crisis a nivel país. Y lo mismo está pasando en muchos otros países que dependen también de fuentes de producción de energía a través de hidroeléctricas o otros sistemas que también están en riesgo con el cambio climático. Y en el caso de la demanda, si es que esta demanda sigue creciendo, por más que nuestras centrales o nuestras plantas de energía sigan produciendo energía a la misma capacidad, si yo tengo esa capacidad estática, pero mi demanda sigue incrementando por la cantidad de construcción nueva y de edificaciones nuevas, obviamente van a llegar a un punto en el que el balance simplemente no va a estar ahí y vamos a tener una mucha mayor demanda de la oferta que tenemos de energía. Y obviamente los edificios están en la primera línea de problema, porque al no tener una forma de subsistir y al requerir todo ese consumo de energía, estamos no solo generando emisiones, sino que estamos poniendo en riesgo toda la red estatal. Y obviamente los estudios han demostrado que los edificios eficientes y que hacen un uso apropiado de suelo, obviamente nos dan oportunidades para ahorrar energía, pero al mismo tiempo también ahorrar en costo. Y aquí en la energía, ¿cuál sería el parámetro, por ejemplo, o el proceso normal a seguir? Primero, siempre tenemos que enfocarnos en un tema de reducción de demanda. No se trata tampoco de llenar todos los techos con paneles fotovoltaicos, porque si mi demanda no baja, no importa cuánto esté yo produciendo de energía limpia, si no he bajado mi demanda, no estoy haciendo ninguna parte del trabajo. Simplemente estoy ayudando a que parte de ese consumo de energía se supla de una forma más limpia, pero sigo teniendo esta demanda excesiva a las redes y a los sistemas. Entonces, el primer enfoque siempre es reducir la demanda, incrementar la eficiencia a través de los distintas estrategias o sistemas que yo puedo incorporar para luego hacer una inclusión de energía limpia. Primero reduzco para luego poder otorgar esa energía de forma limpia y así logro reducir mucho más las emisiones y garantizo la operación en el tiempo. Y esto está atado también al tema de la reducción de huella de carbono. Ahorita todas las herramientas de certificación ambiental, LEED, Living Building Challenge, BREEAM, toman en cuenta no únicamente el tema de consumo de energía, sino también la reducción de huella de carbono
dependiendo del tipo de energía que yo tenga en mi país. Y esto compara, por ejemplo, un edificio actual contra una línea base, que ya tiene que ser una línea base de eficiencia energética. Aquí es donde entra en juego el tema de transparencia. Si yo tengo que demostrar esos resultados y compararme con una línea que ya se ha establecido a nivel de continente o a nivel mundial sobre las mínimas cosas que yo debería estar haciendo de eficiencia energética para lograr mitigar el cambio climático, ahí recién voy a poder demostrar que esas estrategias que yo he incorporado están dando un resultado positivo. Y esto es justamente lo que exigen los sistemas de certificación. Y esto nos lleva a ser transparentes en todos los procesos, a ver cuáles son las estrategias, dónde me están presentando mayor ahorro y mayor eficiencia. Y esto es interesante porque los resultados que obtenemos de esas comparaciones de nuestros edificios versus la línea base con estos sistemas de certificación y de validación ambiental han logrado desde el 2000, cuando surgieron algunos de estos sistemas, en el caso del LEED, específicamente en el 2000, ha logrado que la industria año a año vaya buscando más eficiencias. Es importante aquí, por ejemplo, en el caso del consumo de energía a nivel domiciliario en Estados Unidos. Imagínense ustedes 20,000 trillones de BTUs en el 2005. A través de estas eficiencias, a través de sistemas y métricas que permiten medir y demostrar de forma transparente el comportamiento de los edificios, se han podido ir probando distintas estrategias, distintas tecnologías de electrodomésticos más eficientes, sistemas de iluminación más eficientes, y han logrado ir bajando ese consumo energético, en este caso hasta el 2021, por ejemplo, a reducirlos a la cuarta parte. Esto se permite gracias a esa transparencia, gracias a que yo tengo que compartir a través de estos sistemas de certificación esta data. Y eso mueve los sistemas y los cambios que son necesarios en la industria de la construcción, en el procesamiento y en la disponibilidad de sistemas más eficientes. Solo para que tengan una idea, por ejemplo, los electrodomésticos. Nuevamente, si comparamos la eficiencia de electrodomésticos desde 1980 hasta ahora, están usando solo una fracción. Y esto ha sido posible justamente por esa transparencia de comunicar. Si es que tengo un edificio que en un año está ocupando los sistemas más eficientes en ese entonces, de refrigeradoras o distintos appliances como lavadora, secadora, etcétera, al transparentar eso yo, la industria puede saber cuáles son los sistemas que están funcionando bien o no y van ajustando esa oferta de productos para siempre buscar la mejor eficiencia. Eso es lo que buscan los consumidores. Nosotros como propietarios de una casa buscamos obviamente el electrodoméstico con la mayor eficiencia para tener la menor cuenta eléctrica. Eso a la final está moviendo y está haciendo que los cambios se den a nivel de industria para que todo se esté moviendo hacia una mayor eficiencia. En el caso de los edificios comerciales, obviamente hay muchas otras cargas, aparte no es, a diferencia de un edificio residencial, en edificios comerciales tengo todo tipo de procesos, si pensamos en áreas de retail, hoteles, hospitales, oficinas, todos tienen consumos diferentes. Entonces aquí la reducción se ve de menor forma, pero es interesante, por ejemplo, ver en el caso, por ejemplo, de iluminación específicamente, cómo esa transparencia de data ha permitido que toda la tecnología de iluminación vaya mejorando cada vez más, porque nosotros como consumidores exigimos cada vez sistemas de iluminación más eficientes. El segmento de la construcción y obviamente la operación de edificios exige cada vez cosas más eficientes. Entonces tenemos unas eficiencias demostradas en los sistemas de iluminación que van mejorando año a año. Y aquí, por ejemplo, lo mismo pasa con el agua, que es otro de los recursos que nosotros podemos medir dentro de una edificación. Y si nos ponemos a pensar que a medida que expandimos, ¿no es cierto?, el desarrollo residencial, comercial, industrial, todas las áreas construidas, obviamente también se expande el consumo de agua. Y considerando que esto sí es un recurso limitado porque depende de la capacidad de la ciudad, que a su vez depende de los sistemas de agua y los ciclos naturales de agua, obviamente el tema de calentamiento climático está haciendo también que estos ciclos de agua estén siendo cada vez más complejos.
tenemos épocas de sequía completas, así como tenemos épocas de lluvias y de inundaciones. Entonces, también el agua se está convirtiendo en un recurso muy crítico. Y claro, nosotros a veces no pensamos cuando estamos haciendo uso de este recurso. El agua viene de una fuente municipal, satisface nuestras necesidades, tenemos una cisterna, usamos para distintas piezas sanitarias dentro de la casa, riego de jardines, etcétera. Pero si pensamos en esa alta demanda que tenemos todos en el proceso y en la ocupación de un edificio, obviamente vamos a tener problemas de racionamiento de agua. Adicionalmente, sin contar todas las aguas residuales, el agua que ingresa a un edificio sale obviamente como agua residual que el edificio está botando a sistemas y acuíferos naturales que a la final están siendo contaminados con toda esa agua que ha venido a llevarse todos los residuos que nosotros generamos dentro de los edificios. Obviamente esto genera desbordamientos, contamina ríos y lagos, incrementa el nivel freático, drena muchas veces los sistemas acuíferos de bacterias, metales tóxicos. Entonces, nuevamente aquí el tema de por qué medir, porque hablamos de transparencia. El momento que yo uso un recurso como el agua dentro de una edificación, tengo que medir. Si no lo mido, no sé, si no lo mido, no me preocupo cuánto estoy usando. Por ejemplo, si ustedes no tuvieran una medición de consumo en su casa, tal vez no sabrían cuánto están usando, no serían conscientes de cuánto estoy usando de agua en mi casa y no podría tomar decisiones que me permitan mejorar ese consumo o incrementar esa eficiencia. Y aquí quería compartirles este cuadro, es interesante el análisis, por ejemplo, de consumo de agua, ¿no? Aquí tenemos dos parámetros que se miden ahora en el tema de agua. El uno es el consumo de agua, que es la parte que ven en turquesa. La parte gris es todo lo que estoy sacando del entorno. Le llaman la extracción de agua, es lo que yo extraigo del ecosistema para poder tener esa agua que necesito para consumo. Fíjense ustedes aquí en Utilities, que es la primera línea. Esto básicamente marca todo lo que se consume de agua a nivel potable. Entonces, tengo una gran porción de agua que yo estoy extrayendo de acuíferos, ríos, lagos, etcétera, para poder dotar a todos estos sistemas y todos los sistemas, digamos, de agua potable a nivel urbano. Y de esa cantidad de agua que yo extraigo, nada más del tercio, a la final sirve como agua de consumo. El resto de esa agua en el proceso se ha perdido. Lo mismo pasa en todos estos segmentos. Dice, si fijan en la segunda línea de materiales, este también es otro proceso muy grande. Todos los materiales que nosotros ocupamos, toda esta agua que se requiere para la generación de materiales. Entonces, a lo largo del proceso constructivo, tenemos también este gran impacto en el consumo de agua. Y como les decía, si no lo medimos, no lo sabemos y no nos preocupamos. Para poner un poco en relación a lo que hablábamos del tema de la salud personal. Si yo no estoy midiendo cuánto estoy comiendo, si no estoy preocupándome cuánto estoy recibiendo de vitaminas, a la final puedo estar tomando decisiones equivocadas o simplemente hago un consumo excesivo de un recurso sin preocuparme de lo que está pasando al otro extremo. Aquí, por ejemplo, es interesante ahorita fijarse también en este tema, ¿por qué es importante medir? Porque es importante medir, saber la data y tomar decisiones. Por ejemplo, compara el suministro de agua en Estados Unidos a través de los años. Y la parte azul marca el consumo por persona medido desde el 2000 hasta el 2013. Estamos en el 2013, ya estábamos llegando a consumir toda la capacidad de producción de agua. Entonces, ¿esto qué nos dice? Mientras los edificios siguen creciendo y seguimos incrementando con sistemas, pero nuestra fuente de agua es siempre estática, porque siempre van a ser los ciclos normales de agua, no podemos generar más agua del agua dulce que ya existe a nivel de planeta. Obviamente esto va a generar una crisis ambiental importante. Por eso la importancia de reducir. Y si no mido, no reduzco, porque no me preocupo. No sé cuántos de ustedes viven tal vez en edificios o en conjuntos donde aquí era común, no se ponían medidores individuales para cada casa, sino se ponía un medidor, por ejemplo, en edificio. Y luego se prorrateaba y se mandaba la factura de agua a todos por igual, dependiendo del número de departamentos. Bueno, eso hacía que tal vez
mi vecino que recibía la misma planilla o el mismo costo de agua del condominio, a lo mejor se bañaba 20 minutos o a lo mejor lavaba la ropa todos los días y con cargas pequeñas porque no le importaba, como pagaba lo mismo, mientras que alguien que tal vez era mucho más consciente en su consumo de agua, cuidaba de tener duchas más cortas, de 5 minutos, o lavaba la ropa cuando tenía una carga grande. Pero a la final, si estoy pagando lo mismo, a la final las personas somos criaturas de incentivos. Y si no tenemos ese incentivo económico, y si no tenemos ese incentivo de medir efectivamente y comparar cómo estoy consumiendo el agua, a la final ese incentivo desaparece y todos estamos luego en el mismo patrón de consumo de agua porque no tenemos idea de qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos generando de proceso. Entonces es muy importante el tema de la medición y la transparencia, de nuevo porque nos permite lograr que todas estas soluciones sostenibles en los edificios se puedan medir e implementar. Y aquí les voy a compartir, por ejemplo, cuando hablamos de los sistemas de certificación ambiental. Hay este concepto o este pensamiento de que yo certifico un edificio y ya el edificio está certificado y punto. Como les hablaba, los procesos de construcción sostenible son procesos en continuo desarrollo. Son edificios que están continuamente buscando la mayor eficiencia y eso es justamente lo que buscan los sistemas de evaluación ambiental que fomentan esta transparencia. Aquí, por ejemplo, les comparto la plataforma de ARC, que es la que usan los proyectos de LEED, creo que también los proyectos de WELL, para medir no solo el momento que yo construí el edificio en base a estas proyecciones de consumo, en base a estas proyecciones futuras de las deficiencias que estoy teniendo en todos estos recursos y calidad ambiental, no basta solo con ese proceso y haber obtenido la certificación. Estos sistemas exigen que a lo largo de los siguientes años de uso, mínimo 3 años del edificio, la data real de consumo de energía, de agua, generación de desechos, confort de los ocupantes, sistemas de transporte que estoy fomentando, sea medible año a año. Y eso ingresa a una plataforma donde yo tengo que, con transparencia, detallar y evidenciar todos mis consumos. Aquí es donde viene justamente la parte de, al ser transparente y compartir esos resultados, a la final el segmento de la construcción puede darse cuenta cuáles son las estrategias que yo implementé que funcionaron y replicarlas. O estrategias que no funcionaron, simplemente darse cuenta que tal vez no son eficientes y ya dejarlas de lado para un siguiente desarrollo. En el caso de ARC, como les comentaba, es una plataforma donde se mete toda la información, entonces yo puedo medir en tiempo real y cualquier persona tiene acceso a esa información en tiempo real para ver qué tan bien se comportó mi edificio. Si es que yo lo que hice, digamos, o lo que estimé en mi proceso de diseño y de construcción, se está dando a largo plazo. Y en este caso, por ejemplo, mide todo. Medimos, por ejemplo, en energía, cuánta electricidad estoy usando. Si es que tengo sistemas de generación de energía, ¿cuánta energía estoy generando? Si es que tengo otro tipo de suministro, sea de carbón o otro tipo de, por ejemplo, energía de respaldo a través de generadores a diésel, etcétera. Entonces, todo eso lo mido y esto alimenta el sistema continuamente con esta información que la incluyo cada mes para que se pueda comprobar que el edificio funcionó de tal manera. Transparencia, nuevamente, ese es el factor fundamental para lograr los cambios en el segmento de la construcción. Lo mismo en el segmento de agua, para medir, por ejemplo, el consumo de agua doméstica, los procesos de reciclaje, si yo tengo sistemas de reciclaje de agua dentro de mi edificio, que también están esos sistemas funcionando, cuánta agua estoy logrando recuperar. En el caso de basura, por ejemplo, cómo han sido los manejos de desechos en el proceso, transporte también, por ejemplo, cuáles son las estrategias. Si yo incorporé un sistema de transporte alternativo de bicicletas o si estoy cerca de una parada de bus o con conexión peatonal a servicios, ok, ¿eso funcionó realmente? ¿Mis usuarios están usando esos sistemas de transporte? ¿Cuánta gente a la final vino en bicicleta? Todo esto nos permite valorar estas estrategias y saber cuáles son las cosas que como segmento de construcción podemos ir mejorando para lograr que nuestro impacto sea cada vez menor. En la experiencia humana, obviamente, lo que hablábamos del tema de la calidad del espacio.
espacios saludables, que la gente se sienta cómoda, que la gente esté con mejores parámetros de salud dentro de un espacio. Y aquí, por ejemplo, simplemente como para darles una pantalla de lo que pasa en ARC con cualquier edificio que se certifica, tiene obviamente la obligación de entrar a esta plataforma y dotar esa información. De nuevo, aquí la transparencia es clave. Esto es lo que está fomentando el cambio y lo que siempre lleva a mayores eficiencias a toda la industria. Y si hablamos obviamente de los impactos ambientales de la construcción, estamos hablando también del tema de materiales. Si pensamos nosotros en todos los materiales que usamos en la construcción de los edificios, tenemos obviamente el tema de energía y agua que se ha consumido para generar esos materiales y también para el funcionamiento de un edificio. Aquí vemos, por ejemplo, el 30% de la producción de residuos se dan en edificios, 40% de uso de las materias primas, y eso obviamente incide en ese 38% de las emisiones de CO2 que veíamos hace un momento. Y entonces vamos al tema de materiales, por ejemplo, en el tema de enfocarse en una reducción de impacto de ciclo de vida de la edificación. De nuevo, es tener este pensamiento holístico y entender el concepto total de que no es un proceso lineal. No diseño un edificio en línea, se construye y luego se desocupa o se queda ya inutilizado a lo largo del tiempo. Hay que pensar en toda la cadena, desde que yo extraigo los materiales, los transporto, hago el procesamiento de esa materia, genero los materiales, uso en el edificio, cómo los mantengo en el edificio y cómo cierro este ciclo para lograr su reutilización o su reciclaje. Y ahí es donde también estos procesos de transparencia en información están llevando a nivel mundial a una serie de desarrollo de herramientas y sistemas y plataformas que nos permiten a nosotros como constructores, promotores o a los consumidores finales poder evaluar realmente qué productos están siendo más eficientes y cuáles no. Aquí les comparto, por ejemplo, el Transparency Catalog, que es una plataforma donde están todos los sistemas de evaluación de distintos productos, sistemas, materiales, etcétera. Todos los sistemas de certificación ambiental de edificios lo que han permitido es que estos sistemas estén ahí y que los productores de materiales y recursos tengan que transparentar. Así como ven ustedes en los productos que compran en el supermercado, una clara indicación de los contenidos, ¿no es cierto? El porcentaje de azúcar, de grasas, etcétera. Aquí también, ahora los productores de distintas materias primas o productos finales tienen que tener esta transparencia de otorgarnos fichas y data donde esa información esté visible para que nosotros como usuarios podamos tomar una decisión informada. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en los temas de los materiales y productos finales. Hay la certificación Cradle to Cradle, la certificación Declare. Todas estas son certificaciones validadas por tercera parte. Yo no puedo vender un producto diciendo, mi producto tiene tal contenido reciclado o mi producto no está usando este tipo de materiales que tienen compuestos orgánicos volátiles que son cancerígenos. Tiene que haber una tercera parte que lo valida, porque si no, al final puedo yo estar deteriorando el ecosistema de materiales. Y en este caso, por ejemplo, Cradle to Cradle justamente lo que hace es medir los procesos de producción de distintos materiales en distintos formatos. De nuevo enfocándonos en el tema de triple impacto, ¿no? Como pueden ver aquí, está midiendo parámetros, por ejemplo, de afectación a agua y a suelo, a tema de protección del medio ambiente y aire limpio, a la salud de los materiales, la circularidad de producto, qué pasa con esos productos una vez que ya terminan su vida útil, la puedo volver a usar, y el tema de equidad social, que es muy importante. Entonces, esto a la final nos ha permitido estas herramientas, digamos, o el movimiento de la construcción sostenible a través del tema de la transparencia y validación, nos ha permitido tener acceso a esta serie de herramientas y sistemas que se han desarrollado por una necesidad y una demanda de la industria, donde nos permite a nosotros tener la tranquilidad de saber cuáles son los productos, los componentes y las cosas que estamos comprando. ¿Qué estamos metiendo dentro de los espacios que estamos construyendo? ¿Qué estamos metiendo dentro de los espacios donde vivimos? Y esto obviamente son cambios muy positivos que nos permiten tomar decisiones acertadas para el futuro.
En este caso, Declare es otro tipo de certificación también que valida muchos de estos parámetros para garantizar que un producto está teniendo el menor impacto posible. Lo mismo pasa con desechos. Todos los productos que nosotros metemos dentro de una edificación salen en forma de desechos. En el proceso constructivo tenemos generación de desechos, en el mismo proceso de amoblar un espacio, equiparlo y luego, si pensamos en la vida útil de los productos, que usualmente es una vida bastante más corta que los edificios, estos están en continua renovación. Entonces se genera también todos estos residuos que luego se transportan a vertederos o simplemente tienen otro impacto adicional que capaz ustedes no lo ven en su espacio o yo no lo veo en mi espacio, pero a la final tiene otra incidencia ambiental en otros sectores que tal vez no lo vemos, pero que están ahí porque están generando emisiones. Y en este caso, los sistemas de certificación también tienen esa ventaja de transparencia en los desechos que yo manejo dentro de un edificio. ¿Cuánto estoy manejando de esos desechos? ¿Cuánto estoy logrando rescatar? ¿Cuánto estoy logrando evitar que se vaya a un relleno sanitario, reciclar, reutilizar? Entonces, nuevamente aquí la transparencia es clave. Y en el caso de las herramientas de certificación de tercera parte, eso ayuda a los propietarios y promotores de edificios a compartir nuestra historia. Si es que estamos buscando efectivamente tener el menor impacto posible, una certificación de tercera parte a través de sistemas que me obligan a tener transparencia es la mejor manera de compartir esta historia y de poder fomentar el cambio que necesitamos a nivel de segmento de construcción. Si es que es transparente y verificable, logra un impacto positivo en el entorno. Es un game changer en la industria, fomenta el cambio y la innovación. Y bueno, los edificios que cumplen con estos parámetros y que permiten esta, digamos, paso de información transparente, son edificios que en su mayoría están ahorrando el 20-25% de energía, mejoran obviamente la ocupación, ahorran gastos en operación, incrementan el valor de su propiedad. Entonces, qué bueno que tenemos estas herramientas y qué bueno que con la transparencia podemos nosotros valernos de información que se ha dado y de cosas probadas en otros edificios para poder saber cuáles son las estrategias que valen la pena incorporar, qué vale la pena incorporar o no en nuestro segmento, en nuestro país, en nuestro entorno. Y bueno, solo dejarles con estos conceptos, ¿no? Los edificios obviamente que están construidos con procesos sostenibles, que toman en cuenta justamente el tema de un desarrollo desde un pensamiento holístico, permiten mejorar la calidad ambiental, permiten reducir los impactos, mejoran la salud ocupacional y la validación de estos resultados nos asegura que estas tecnologías y estos sistemas van a seguir en constante desarrollo e impulsar el cambio. Entonces, de esa misma forma, si es que estamos hablando de que esta industria está en continuo movimiento, obviamente estos sistemas de evaluación ambiental requieren una recertificación, porque esta es la única manera de garantizar que un edificio que se certificó hace 3 años, cuando la tecnología era una, luego tenga que volver a pasar por un proceso de revisión, de validación y de medir sus consumos y su huella para que efectivamente pueda actualizarse, ponerse al día con esa tecnología y no quede obsoleto en el tiempo, que sus resultados de optimización y de eficiencia siempre estén impulsando más allá para lograr efectivamente reducir el impacto que tenemos como segmento de construcción en el planeta. Y con eso, no sé si hay alguna pregunta, perdón, fui muy rápido para poder completar todo. Muchísimas gracias, Vero. Realmente es súper importante todo lo que mencionó y un poco desmitificar también el uso de estas y varias certificaciones a nivel nacional y que también los arquitectos, consultores, constructores sepan el uso que le pueden dar para poder transparentar todos sus procesos. Tenemos algunas manos levantadas. Vamos a dar paso a un par de preguntas si le parece bien. Tenemos a Carlos. Muy buenos días, pues con todos, muchas gracias la charla, felicitaciones y todo. La verdad, felicitaciones a todos también porque aquí la idea es compartir también, ¿no? Las experiencias. Bueno, eh, soy arquitecto de profesión, la verdad estoy enmarcado en esto de sostenibilidad, bioclimatismo y autosuficiencia.
Lo que sí quiero dar, bueno, o sea, como digo, le felicito, pero una observación en la parte de certificaciones. Bueno, soy de la ciudad de Ibarra. Estoy generando un proyecto en Olmedo, ¿no? Es de una persona extranjera. Y al momento de yo acudir a solicitar unas certificaciones en una empresa, obviamente de aquí, del Ecuador, que da certificaciones, resulta de que cuando yo le expliqué, le di los parámetros, le entregué los formularios, le entregué todo lo que es de sostenibilidad, el uso adecuado de energía consumida y sustraída desde los materiales, la mano de obra local, porque eso también tiene que ver mucho en sostenibilidad, que la mano sea local para no generar mayor impacto económico también y social. Entonces, claro, cuando yo les di los parámetros, esta certificadora me dijo que por qué tenía que yo, bueno, solicitar la certificación. Cuando yo les dije que la vivienda va a ser desmontable al 80%, ahí me negaron la certificación. Entonces, en la parte energética, yo no, bueno, por ser bioclimática, yo no consumo lo que es ventiladores, ni calefactores, ni aires acondicionados, ¿ya? Entonces, la sostenibilidad igual, el tratamiento de aguas residuales. Utilicé algunos pozos sépticos para utilizar el agua, reutilizar en lo que es la granja y reutilizar lo que es también el agua para riego. Y lo que es el material orgánico para hacer lo que es el abono, ¿no? Entonces, en energía, en agua, en todo. Pero cuando yo les dije que es desmontable, me negaron la certificación. Me dijeron que por qué tenían que darme la certificación. Le dije, pero a ver, para que sea sostenible, tiene que ser la vivienda desmontable. ¿Por qué? Porque si la idea es reducir, reutilizar, reparar algo sostenible, deberían, o sea, darme, o sea, ¿por qué? Porque obviamente esa es la idea de sostenibilidad en todos los ámbitos, económico, social, político. Entonces, no sé en qué parte, o sea, ustedes tomarían en cuenta si es que van a calificar que sea desmontable la vivienda, ese punto no sé si toman en cuenta o no lo toman en cuenta. Esa es, bueno, una observación que tengo, no sé, en base a las certificaciones. Como usted decía que da certificaciones, entonces no sé si toman en cuenta su empresa esa parte. Bueno, creo que es importante primero aclarar. Ni yo, bueno, no sé qué proceso era ni qué sistema de certificación. Yo no otorgo certificaciones. Yo trabajo con clientes, con promotores, arquitectos, etcétera, para lograr incorporar estos parámetros y estos criterios para poder documentar de forma correcta, y esto se manda a las entidades que son quienes validan esa información de tercera parte. Yo no soy la tercera parte. Si yo estoy participando en un proceso en el que estoy ayudando a un equipo de diseño a incorporar estas estrategias, no soy tercera parte. La tercera parte, por ejemplo, es una entidad como el US Green Building Council o el Green Building Certification Institute, que son técnicos sin ningún tipo de compromiso ni nada con el proyecto, quienes validan esa información técnica, y son ellos quienes otorgan un criterio sobre si es que se ha cumplido con los parámetros o no y el puntaje que ha podido obtener una edificación o no. Obviamente los sistemas tienen parámetros que tienen que cumplir. No se puede analizar cada caso eh, separadamente y con criterios que no están fuera de una norma o un parámetro establecido, porque eso haría imposible el tema de comparación, el tema de comprobar tampoco el tema de eficiencias. Entonces, no es un tema que pueda responderle ahorita. En el caso del LEED específicamente, con el sistema que más trabajamos nosotros, el tema de que un edificio sea desmontable, obviamente se toma en cuenta si es que se va a hacer un proceso de reutilización de esos materiales, tanto para reuso dentro de la misma edificación u otras edificaciones o para reciclaje. Lo que sí, obviamente, tiene que ser una construcción que va a estar fija en un sitio, no móvil, porque hay muchos criterios que se miden en relación al entorno donde está la edificación emplazada. Yo puedo, por ejemplo, buscar un sitio donde tengo conexión a temas de transporte, donde no estoy impactando, por ejemplo, en suelo primario, que sea suelo agrícola o en un área protegida o en una zona que puede destinarse a otro uso. Entonces, a la final sí hay criterios, un tema de que la edificación sea fija,
simplemente por este concepto de que se está evaluando también la relación con el entorno. Si es una edificación móvil, es muy difícil poder evaluar qué tanto impacto está teniendo en el sitio donde se va a emplazar. Es distinto si está en la sierra, en la costa o en distintas zonas climáticas. Entonces, por eso es el tema de atarle a un sitio, pero no puedo responder en su caso particular, simplemente yo no soy la persona que otorga la certificación, es una tercera parte. Eso va justamente el tema de transparencia, no ser nosotros mismos quienes decidimos si es que una edificación está cumpliendo o no. Muy amable, muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Carlos, por su consulta. Y sí, como dice Vero, va a depender muchísimo del tipo de certificación y también es importante que se sepan asesorar. Eso es algo que también hablábamos hace algún tiempo. Sepamos ir donde los consultores y expertos correctos que tengan ya experiencia para que no pierdan tampoco su tiempo y les sepan asesorar de mejor manera. Rafael, adelante. También tienes la mano levantada. Creo que Está estás muteado. con el micrófono apagado, Rafael. Ahí, pruébale. No te escuchamos. Podemos pasar a la siguiente pregunta. No sé si alguien más quiere aprovechar y levantar su mano para poder consultarle algo a Vero. No sé si tenemos otra mano levantada. Capaz probamos con Rafael a ver si es que ya pudo prender su micrófono. Rafael, a ver si nos... Creo que no, tiene algún problema. Bueno, no sé si hay alguien más que le gustaría hacer alguna pregunta. Puede abrir su micrófono en este momento para aprovechar que tenemos a No Vero. sé si me escuchan ahí, tal vez. Ahí sí, Sí, Rafael. ahí sí. Wow. Bueno, felicitaciones, Verónica, y a todos ustedes por organizar esto. En realidad llevo más de 30 años en la misma y me sorprendió gratamente ver que están alineados por fin en esto. Eh, Me he chocado contra muchas puertas, paredes a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Pero tú hablaste, Verónica, de somos criaturas de incentivo, ¿no? He anotado palabras claves que dijiste, también holístico, hablaste de no consumir mucha agua, etcétera, etcétera. Me encantaría dar algunas otras conferencias o ayudarles ya específicamente. Llevo muchos años introduciendo sistemas constructivos con certificación LEED a nivel mundial. Incluso la empresa más grande de China firmó algún momento aquí en Ecuador un acuerdo para hacer 30 escuelas del milenio por mes, que puedo hacerlo, pero ambientalmente seguras, ¿no? Eso es otro tema. Lo que quiero ir es al incentivo, en realidad. Estamos hablando aquí cosas maravillosas, pero estamos dejando de lado que venimos de una pandemia, no hay soporte financiero y encima tenemos que luchar contra el sistema instituido, especialmente aquí en nuestro país, en Ecuador. Y quiero empezar al revés. Tengo una línea de crédito de Estados Unidos para ayudar a todos, en donde se exige como requisito certificación LEED y el uso de los sistemas del International Code Council, que tú debes conocer perfectamente, Verónica, y que a la postre normativas de construcción del ICC las venimos usando copiando y versiones antiguas, viendo tener normas actualizadas que no cuestan absolutamente nada y se pueden implantar en municipios pequeños como prueba. No necesitamos que el Ecuador los asuma, porque los ahora son gobiernos descentralizados
Entonces, si tenemos un incentivo económico para proyectos, veo que la mayoría aquí son arquitectos, ustedes son los creadores de los proyectos y si nacen bien van a terminar bien, nacen mal no van a terminar bien. Yo por eso, siendo ingeniero civil, siendo ingeniero hidráulico y ingeniero arquitectónico, pues estudié arquitectura también para poder entender todo el abanico. Y un proyecto debe nacer bien desde la arquitectura. Y me parece muy bien que haya muchos arquitectos aquí, no sé cuántos ingenieros habrán, pero yo les digo, yo siempre he dicho que los ingenieros somos manotas, ¿no? Puede un arquitecto crear una maravilla y el ingeniero va y lo destroza, porque nos interesa ganar más. Estoy hablando la pura realidad, ese es el mundo. Entonces, empecé así al revés, pues, y en lo que pueda ayudar, estoy a las órdenes para colaborar activamente. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este webinar. Vero, muchísimas gracias. Siempre aprendemos muchísimo con usted y con todo lo que tiene para nosotros. Realmente es súper importante lo que Vero nos acaba de contar, el tema de la transparencia y llevar las certificaciones al siguiente nivel, que eso es algo muy importante que debemos promover. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Vero, por este espacio. Y pues a todos no se olviden de conectarse con el CES para que puedan seguir aprendiendo muchísimo más en estos espacios. Les agradecemos a todos. Gracias. Gracias, Gracias, Vero. Gracias. muchas gracias. Muchas gracias.